La importancia histórica de la Constitución de 1863 reside esencialmente en la puesta en práctica del ideal de las libertades públicas que desde mediados del siglo XIX el liberalismo había puesto en funcionamiento en el país, pero que no había logrado consolidar en términos constitucionales. También es muy importante el hecho de que se solidifique la separación Iglesia-Estado y, por supuesto, el reconocimiento de las realidades regionales del país, aunque ese sería también luego un punto de especial debilidad, digamos, del funcionamiento de la Constitución. La importancia histórica de la Constitución del 63 es el reconocimiento de un proyecto cultural y social como lo fue la Comisión Coreográfica. Con ella, la misma Constitución se pudo, valga la redundancia, constituirse bajo 9 estados en los cuales reconocieron al país no solo de forma independiente cada uno, con manejos comerciales, económicos, mano de obra, población, cultura, sino también el fortalecimiento de un Estado que identificaba más allá de lo que vendríamos después a conocer como el centralismo con la Constitución del 86. No tengo certeza, pero bueno, podemos precisarlo, pero mira la virulencia del lenguaje, una cosa tremenda, hay que amputarlos, son un cáncer. Aparecen un sinnúmero en esa época de periódicos tanto liberales como conservadores. Y esa libertad les dio a todos la libertad de expresión más bárbara que uno puede ver. En este caso es la forma, la pelea en medios, que para hoy muchos es lo más normal, pero para esa época es el inicio de esa contienda en letras de un lado al otro y la forma distinta de tumbar o hacer parte para que se caiga un gobierno, un proyecto. En este caso sucede eso. Esta Constitución del 63 también con la educación permitió no solo la creación de otros centros educativos, entre ellos para algunas mujeres y espacios de educación como fueron para lo que fue denominado como la educación para el pueblo. En esos muchas mujeres reconocidas de pueblo lograron educarse o aprender a leer, que es como la antesala a lo que en el siglo XX vamos a conocer como las uniones de las mujeres y más adelante como una profesión como lo es el trabajo social. Vuelvo y lo repito, lo interesante es esa educación al pueblo, cómo le abren un cuarto, por así decirlo, para que la gente del pueblo se pueda educar. 80 errores modernos, entre otros, pues las libertades públicas. A eso es precisamente a lo que se está enfrentando la Constitución del 63, bueno, y desde las reformas de mediados de siglo. Entonces, ¿qué era pecado o qué era un error? La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de imprenta, y así de ahí en adelante hasta completar 80 errores del mundo moderno. A eso es precisamente a lo que, entre otras, y más en el terreno pues ideológico, en fin, se están enfrentando quienes defienden los ideales de libertades públicas en el ejercicio pues de la Constitución del 63. Yo creo que la Constitución de 1863 y el liberalismo radical finalmente terminan derrotados porque ellos mismos se fueron fracturando internamente. Es decir, había facciones del liberalismo que no estaban de acuerdo con algunos de aquellos postulados de la Constitución. Por ejemplo, las disputas esencialmente y muy de fondo que hubo en torno a las relaciones Iglesia-Estado, también aquellas que tenían que ver con la educación, el sistema educativo y la eventual injerencia de la Iglesia Católica en el sistema educativo.
Además, aquellas derivadas especialmente de la no centralización de la fuerza pública y que generaban aquellos enfrentamientos en los estados, entre los estados soberanos y que condujeron a aquellas guerras civiles que fueron tan dañinas y avanzaron en aquella fractura del poder político. Para el externado es intentar volver a armar este proyecto federal en el cual todos los estudiantes de todo el país logren educarse sin ningún límite y sin ninguna sectarización. Es decir, siguiendo el lema y como parte de los orígenes de esta universidad, respetando sus creencias, su política, y eso permite que la universidad le abriera las puertas a ese federalismo que se representaba en los estudiantes que venían de todos los lugares del país. Este museo, aunque hace referencia esencialmente a los antecedentes del externado, para luego ya desarrollar lo que ha sido la historia de esta institución, no es simplemente un referente remoto y que poco o nada nos dice para el presente, sino que tiene una total vigencia. Aquellas conquistas, por ejemplo, de las libertades públicas individuales del siglo XIX, que hoy día nos parecen tan sólidas, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, la libertad de imprenta y demás, y a eso súmale las conquistas del siglo XX y del siglo XXI, resulta que a la vuelta de la esquina nos pueden ser conculcadas. Eso no es que esté garantizado. De manera que tenemos la responsabilidad de mantener su vigencia y de defenderlas y de avanzar en sus conquistas. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.